cordial saludo. Nos encontramos en la Biblioteca Municipal Arturo Vargas Medina, dando inicio al programa La Tertulia, un programa que nace de la alianza entre el Canal Región TV y la Monitoría de Guías del Patrimonio y Literatura del municipio de Segovia. En esta ocasión, en compañía de ilustres contertulios, vamos a hablar de la historia del municipio de Segovia. Para ello procedo a presentar a los 4 ciudadanos que hoy nos acompañan y empiezo con don Dairo López. Muy buenas para toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias, Freddy. Mi nombre es Dairo Alonso López López, escritor del municipio, y hago parte de este grupo que en el día de hoy estará contando la historia del municipio. Nos acompaña también el señor Fernando Gómez Molina, gran conocedor de nuestro territorio municipal. Cordial saludo, sí, mi nombre es Fernando Gómez Molina, ciudadano del municipio de Segovia, ciudadano de nacimiento y de corazón, y muy contento y muy agradecido con el Canal Región, con Vigías del Patrimonio, que me hayan invitado esta tarde y especialmente en el primer programa a tan interesante tertulia. Nuestro tercer contertulio, John Jaime Duque Álvarez, uno de pronto el hombre más conocedor de todo el territorio segoviano, nos hace su presentación. Buenas para toda la comunidad, para todos los teleaudiencia. A ver, nosotros hoy aquí estamos iniciando un trabajo, yo creo que importantísimo, no solo con esta empresa, con esta sociedad, sino para las futuras generaciones, porque creo que es muy importante darle a conocer a nuestros jóvenes de dónde venimos, cómo es que nosotros en estos momentos estamos en este territorio, cuáles fueron nuestros inicios, comenzando porque, a ver, nosotros en un territorio tan homogéneo como somos Remedios y Segovia, tenemos algo en común, y es que venimos de una problemática que se creó hace mucho tiempo, y es la problemática y el negocio minero. Entonces, de ahí nos toca darle a conocer a toda la comunidad con cada uno de nuestros conocimientos, de nuestros saberes, porque nosotros hoy estamos aquí en Segovia, cómo se creó nuestro municipio, incluyendo cómo se creó Remedios, que es de donde venimos, y puede ser pues que este programa nos ayude a todos para un mejor porvenir. Seguramente así va a ser. Y por último, nos acompaña Leonardo Amaya, escritor segoviano, quien también nos va a ilustrar hoy con sus amplios conocimientos acerca del territorio. Muchas gracias, Freddy. Un saludo muy cordial para ustedes y para toda la audiencia que nos acompaña. Yo soy escritor y empleado de empresa privada, y bueno, aplaudo que se haya gestado esta idea de realizar este programa para documentar la historia de Segovia en este formato audiovisual, algo que era pues, muy necesario. Y bueno, estoy aquí para aportar lo poco que pueda, pero más que nada como para aprender de ustedes. Muchas gracias, Leonardo. Sin más preámbulo, entonces, agradeciendo a nuestros invitados y con la invitación a que aprovechemos mucho este espacio para conocer de nuestro territorio segoviano, para saber dónde estamos, para dónde vamos y qué es lo que nos tiene acá hoy, arranquemos la intervención de nuestros participantes. Mi nombre es Freddy Mejía, trabajador social de profesión, y estoy acá gracias a la invitación del Canal Región TV, la monitoría de Guías del Patrimonio y Literatura, a quienes les agradezco mucho el espacio y les auguro al tiempo éxitos en este proyecto tan interesante. Entonces, sin más, don Dairo, ilústrenos por favor con sus amplios conocimientos acerca de cómo inició Segovia
y qué es lo que usted nos puede contar acerca de toda esa territorialidad tan compleja que vivimos hoy. Freddy, voy a empezar por lo fundamental. Nosotros tenemos un conocimiento de la llegada de los españoles a América, 1492. En 1499 llegaron al litoral Caribe, y de ahí en adelante empezaron a incursionar. La llegada de los españoles propició un caos a nivel de todo el litoral y también fundación de los primeros caseríos. Una de las primeras villas fundadas fue Santa Marta. Posteriormente, en Urabá se dieron otros caseríos. ¿Qué ocurre con la llegada de los españoles? Pues violencia, porque hubo un choque de culturas. Nosotros acá en el territorio que hoy conocemos como Colombia, teníamos una cantidad de lenguas, y pues en la medida que los españoles avanzaron hacia el interior del país, esas lenguas nos fueron arrancadas buscando la unificación de un idioma para poderse entender. Ocurre que esa llegada de ellos no solamente nos trae violencia, nos trae violaciones, nos trae masacres, pero también hubo algo que se propició, que por suerte divina, esa llegada de blancos a mezclarse con los indígenas, con los negros, propició que se diera una generación de razas y que también se diera la democracia acá en América. ¿Cómo llegan entonces estos señores hasta acá? Ya lo decíamos, todo el territorio prácticamente era selvático. Para ellos muy llamativa su atención porque empezaron a conocer diversidad de fauna, flora y sobre todo lo que ellos buscaban, riqueza, oro. Fueron penetrando, fueron avanzando, se fueron creando caseríos, fueron trayendo hasta nuestro territorio otros personajes que se expandieran para rápidamente buscar la riqueza para la corona española. Hubo acá unos españoles a los cuales se les adjudica que fueron los fundadores de algunos municipios. El caso de Francisco Núñez Pedroso, a él se le adjudica que fue quien fundó a Mariquita. Lo mismo a don Francisco Martínez de Ospina, que se le adjudica que fue el fundador del municipio de Remedios. Pero ¿qué ocurre? Que es que en el caso concreto que vamos a tomar, Remedios Segovia, ocurre que Remedios fue ubicado inicialmente en 4 villas diferentes. Y entonces por eso se habla de que Remedios tiene más de 400 años. Pero la verdad es que nos dice la historia que a Remedios realmente en el sitio donde está, en el Valle de San Nicolás, no lo fundó Francisco Martínez de Ospina, sino que lo fundó López Salcedo. Así nos lo dice también un historiador oriundo del municipio de Remedios, el doctor Zuleta Gaviria, Eduardo Zuleta Gaviria. Ya nos adentramos a qué es el municipio de Remedios, donde se ubica actualmente, y de ahí entonces cómo se nombró a este territorio en el cual hoy está el municipio de Segovia. Inicialmente se le dio un nombre de tierra adentro y posteriormente ya cambió a lo que es el municipio actual. Ya ahí cedo mi palabra para que otro de los contertulios vaya también complementando nuestro trabajo.
Muchas gracias, don David. Y precisamente tengo para decirles a todos los estimados contertulios y a la teleaudiencia que por efectos de las afugias del primer programa no hemos expuesto todas las dinámicas, pero esa es una de ellas. Los tiempos, vamos a tratar de ser muy cautos en el tiempo de exposición de cada uno, entendiendo la riqueza de conocimiento que cada uno tiene para aportar, pero para que por efectos del tiempo en televisión podamos darle agilidad al programa. Don Fernando. Bueno, muchas gracias, Freddy, por cederme la palabra. Me parece supremamente interesante el aporte de don Dairo, pero ahí me gustaría, como para entrar en materia, en realmente lo que es el objetivo del programa de hoy, que es la historia de Segovia de Remedios, es hacerle una pregunta a ustedes. ¿En qué momento nace uno? ¿Cuando el papá y la mamá lo engendran o en el momento en que la mamá lo da a luz? ¿Qué consideran ustedes? Pues yo creo que cuando se da luz, la Constitución le reconoce y la ley reconoce a nacidos vivos. Claro que en el momento que lo engendran, sí, si estando ya dentro del vientre hay vida. Pero no vida humana. O sea, y hay una vida, pero no vida humana. Y eso es lo que actualmente rige en nuestra Constitución. ¿Qué opinas, John Jaime? No, yo opino que desde que se da luz. Exactamente, entonces yo también comparto esa idea y lo traigo a colación y hago esta analogía, es por lo siguiente, y es que muchas personas hablan de la fundación del municipio de Segovia. Todos sabemos que somos hijos de Remedios porque nos segregamos de él, pero realmente hay un dilema ahí en las fechas de fundación de Segovia, porque todos hablan, por ejemplo, le celebran el cumpleaños a Segovia en el mes de agosto, y realmente Segovia jurídicamente no nació en agosto, porque lo que nació en agosto fue, como este territorio era de Remedios, resulta que el 24 de agosto de 1865 se creó la corregiduría de Tierra Adentro, y quedó simplemente como corregiduría. Posteriormente se le nombraron unas funciones a este corregidor y se le dieron unos límites a lo que realmente era Tierra Adentro, que son unos límites que, analizándolo aquí geográficamente con el amigo John Jaime, que conoce también el territorio, nos damos cuenta que únicamente abarcaba lo que era aquí el pedacito del casco urbano donde estaban las minas, ¿sí o no? Pero este Tierra Adentro, que fue del 24 de agosto de 1865, solamente fue hasta el 1 de julio de 1876. Ahí en 1876, a través de un decreto del departamento de Antioquia, que le quitaron las funciones al corregidor o al inspector de policía, porque lo que fundó fue una inspección de policía. Entonces, desde 1876 a 1880, que Segovia o Tierra Adentro estuvo en un limbo del poder ejecutivo, porque no se sabía realmente qué era lo que sucedía en este territorio. Pero entonces eso nos sirvió para que en 1876 a 1880 ese corregidor que ya no tenía funciones, pero que existía de todas maneras como una fracción de Remedios, empezaron a mandar cartas a la gobernación, al prefecto de Antioquia, para que se conformara como fracción. Y por eso el 16 de julio de 1880, a través del decreto 100, o sea, el decreto 100 del 16 de julio de 1880, le da vida jurídica al municipio de Segovia. Pero la gente de Remedios se empezó a quejar, los gamonales, los mineros, los empresarios que van allá, los ricos, se empezaron a quejar de que eso era un territorio de Remedios y que no podía ser una fracción. Por eso se salió una ley, que fue la ley 108 de 1881, que inmediatamente tumbó lo que se había hecho, que era la fundación de Segovia. Y esa ley se fue afianzada por un decreto, por el decreto 151 de septiembre de 1886. Entonces Segovia desapareció como municipio y volvió a Remedios.
Pero con el decreto 156 de 1885, Segovia nuevamente volvió a ser municipio con los límites que le dio la ley 100, que le dio pues sí, el decreto 100 de 1880. Entonces, mira que ahí yo les preguntaba a ustedes, ¿cuándo nace uno? ¿Cuándo lo engendran o cuándo nace? Era por ese asunto, porque entonces cuando le celebramos los años de fundación de Segovia, el 24 de agosto o el 16 de junio, que realmente cuando tiene vida jurídica. Es una pregunta que les dejo ahí, sustentada en los argumentos que les acabo de dar. Ok, muchas gracias, don Fernando. Es decir, Segovia tuvo un proceso, un primer intento de ser municipio, volvió a ser corregimiento y luego buscó otra vez la parte jurídica para convertirse en municipio. Don David, iba a decir algo antes de darle la palabra a John Jaime. Es que aquí se han presentado muchas dificultades y aún en el presente tenemos esas dificultades, porque este territorio, pues, lógicamente, cuando ubicaron a Remedios ahí en San Nicolás, aún esta parte que era selva no se conocía normalmente y aún estamos descubriendo muchas cosas de lo que ya hoy es Segovia. Entonces hablamos de que estos terrenos prácticamente fueron baldíos y que estos terrenos en ese tiempo que hablábamos de baldíos fueron habitados por indígenas, por aborígenes, como en el caso de este territorio los taamíes y los yamesíes. Aquí con el tiempo se han presentado situaciones que riñen por la titulación de tierras. Por eso me gusta a mí una obra de un escritor colombiano, Eduardo Caballero Calderón, donde Siervo sin Tierra. Es una obra donde prácticamente ya personas adultas, personas muy mayores, que tienen una tierra que labraron, que la organizaron, se presenta al gobierno y los despoja, diciéndoles, señor, es que usted no puede tener esta tierra porque no tiene documentos que digan que sí es el verdadero propietario. Muchas gracias, don Dairo. No sin antes dar un nuevo agradecimiento al canal Región TV y a nuestra amiga Isabel Alzate, monitora de Vigías del Patrimonio y Literatura del municipio. Le damos la palabra a nuestro ilustre invitado, John Jaime Duque. Gracias, Freddy. Bueno, continuando con el decreto 100 de 1880, donde nos da unos límites. Entonces, el límite de Segovia de creación no es con el municipio de Zaragoza, sino no es con el municipio del Bagre, sino con el departamento del Bolívar, porque esos municipios todavía no figuraban. Hay unos límites que esa gente tuvo la sapiencia desde esa época de dar unos lugares, unos arcifinios geográficos que son inamovibles, como son las confluencias de ríos. Ellos nos dicen que colindan con el municipio de Remedios, queda colindando el municipio de Segovia, desde la confluencia del río Bagre con la quebrada Doña Teresa, que es la que nosotros conocemos como la Cianurada. Y de ahí en línea recta a la confluencia del río Tamar, que más abajo ya que le caen los ríos San Bartolo, la quebrada Manila y demás, ya se llama el río Cimitarra, a la confluencia con el Magdalena, y el INTE con el Magdalena, que es allá en San Pablo, Bolívar. Si tomamos esa línea recta, nos da exactamente por donde es el lindero que tenemos hoy en día, que es una línea que nosotros llamamos una línea imaginaria, pero no es imaginaria. Es que en el mapa uno Lo ve que la pasa es línea que recta. en el mapa está la línea recta, porque en el mapa cartográficamente es una línea recta. Ahí nos da un lindero muy específico y que no se ha cambiado nunca. Bueno, hemos tenido pues unos inconvenientes, pero ya ha sido más por parte política y social que por cartografía. Nos da otros linderos muy exactos, como es la quebrada La Playa, que es la que nosotros conocemos como el Aporreado. Lo que pasa es que los nombres nos han cambiado mucho y eso nos ha dado pie a múltiples pleitos y problemática con eso. Los establecimientos de Garibaldi,
que quedan ahí arriba cerca de lo que llamamos el Alto de las Iglesias, de Galán hacia arriba. Todo eso son los linderos del municipio de Remedios. Y de ahí si nos tiran a un punto que sí es conocido para todos, que es lo del cementerio de los gringos. De ese cementerio de los gringos, dice que se va por el camino antiguo de Bolivia hacia Cerro Cabezas. Ese camino antiguo de Bolivia, prácticamente que no creo que ninguno de nosotros supo dónde quedaba el camino. Que se ha hecho desde las primeras formaciones catastrales para digamos, delimitar, siguiendo la corriente de ese decreto 100, es las vertientes de las aguas. Se toma la dirección desde el último punto, que fue las tumbas de los gringos, el cementerio de los gringos, hacia Cerro Cabezas, y efectivamente va a una cordillera que es la que divide las aguas del Pocuné hacia las aguas a la cuenca de Popales. Por ahí yo creo que esa parte donde tú dices Bolivia es donde también estuvo el nacimiento Bolivia, que fue parte del acueducto en un tiempo acá el municipio de Segovia. No, esa es... ¿No es eso? No, esa es otra... Es un camino que iba aquí bajando, yo digo que es por donde la carretera esa de la variante. De la variante, es que esa es la acá más... era Cerro Cabezas. Y de ahí, desde el punto Cerro Cabezas, dice el decreto 100 que se va en línea recta hacia el río Mata. Pero no se dice en qué dirección, si hacia acá, Entonces, ¿qué hizo la cartografía nacional? Pues cogió el Cerro Cabeza y la tiró paralela al Mata. Paralela al Mata en un ángulo de 90 grados. Esa por ahora sigue siendo nuestro lindero con el municipio de Remedios. Muchas gracias, don Jaime. Se le recuerda a nuestros estimados contertulios la agilidad en los tiempos, y por efectos de avisos comerciales vamos a hacer un pequeño corte, y después del mismo vamos a darle entrada a nuestro cuarto contertulio, Leonardo Maya. Sentir lo nuestro es emocionarnos al compartir una región que es bella y diversa. Hemos llegado para contar las historias de nuestra casa, para que día a día estés conectado, porque estamos acá para vos, para hacerte sonreír mostrándote lo mejor de nuestra tierra, para que la veas, la reconozcas y la vivas. Con todos y cada uno de los colores de nuestra región, somos esa historia que siempre te acompaña, para que te emociones cuando nos veas y te veas. Somos Región TV, nuestra gente es nuestra región. Retomamos nuestro programa, ahora dándole la palabra a nuestro estimado contertulio Leonardo Amaya, no sin antes también hacer claridad en que después de la exposición de nuestro contertulio vamos a, si se nos permite el término, ser un poco irrespetuosos con la palabra para darle un poco más de dinámica al asunto. Leonardo. Muchas gracias, Freddy. Bueno, yo no soy tan versado en este tema como aquí mis contertulios que ya me antecedieron en las intervenciones. Entonces no sé mucho acerca pues, de las fechas, los decretos y todo eso. Pero sí me interesa mucho el aspecto cultural de la Fundación de Segovia, el aspecto cultural y etnográfico, de cómo se fue formando. Porque Segovia pues, se fue formando poblacionalmente en torno a los enclaves de empresa extranjera, ya, a las empresas mineras. De hecho, el pueblo pues, fue fundado, se comenzó a poblar en unas tierras que donó precisamente la Fontino con el maíz. Y don Dairo ahora hacía mención de un tema muy valioso, el del mestizaje, de que cuando llegaron acá pues, los españoles explorando el territorio en búsqueda del oro que necesitaban ansiosamente para sufragar los gastos que le deparaban en ese entonces la guerra con Inglaterra, en las guerras anglo-españolas, y que aquí lo encontraban pues, en cantidades exorbitantes, porque ya había oído de ellos llegaron noticias de que los indígenas extraían mucho oro de los ríos y todo eso, y ellos trajeron acá pues obviamente condenados a muerte, trajeron esclavos, pues, gente a trabajar, y eso fue dando paso al mestizaje, como usted dijo, de las diferentes razas.
Y tengo entendido que en el primer censo que se hizo acá en Segovia en épocas pues, relativamente recientes había todavía esclavos. ¿Usted qué noticias tiene eso, don David? Bueno, al respecto te digo, nosotros conocemos por historia que los indígenas de toda la región y de todo el país tenían unas organizaciones por la amplitud de sus familias o por agregados como familiares. Y entonces ellos nombraban a alguien que los representara, y era un cacique. Posteriormente, cuando llegaron los españoles, entonces ocurrió que ellos con quien tenían que hablar inicialmente era con el cacique, y al cacique le dieron un trato diferente a los que dependían de él, y lograron de esa forma que la voluntad de los demás indígenas fuera determinante por la decisión que el cacique tomara. Aquí conocido entre nosotros el cacique Ñeme Ñeme, es una parte importante de la historia, donde el cacique Ñeme Ñeme llegaba hasta Remedios, cuando todavía pues Remedios era en tierra y se levantaban polvaredas y todo eso, pues entonces este tipo de organizaciones nos la cambiaron totalmente, ¿sí? Porque la organización que nos dieron a todos, hablando ya en términos generales del país, fue una organización occidental que trajeron de Europa y que Estados Unidos también adoptó por allá con democracia, fuerza y libertad. Y entonces ahí ocurre que a nuestros indígenas los fueron apabullando, los fueron acabando, los esclavizaron, y ellos pues no tenían esa capacidad física que se fue conociendo cuando trajeron a los negros, a los esclavos, que entraron por Zaragoza, y regularmente entre Zaragoza y Remedios fue donde hubo la esclavitud, porque acá a nuestro territorio, ya cuando existió Segovia como tal, prácticamente la esclavitud había desaparecido, y los negros también, y los indígenas también habían desaparecido. ¿Qué ocurre entonces? Me voy un poco más atrás. ¿Qué fue necesario para reemplazar esa fuerza física acá? Digamos, los gobernadores de ese tiempo se dedicaron precisamente a hacer que desde otras partes de Colombia, y principalmente de acá mismo, de Antioquia, se enviara gente a poblar por la necesidad de mano de obra en la región. Y ahí fue donde enviaron a los borrachos, a los presidiarios, a las prostitutas y a todo lo más bajo que se encontraran por allá. Pero hubo algo que cambió totalmente lo que se proponía el gobierno. Era prácticamente traer a unos seres acá, así como trajeron a los negros, y que se pudrieran o se murieran acá a punta de trabajo. Pero esta gente que llegó aquí demostraron su capacidad laboral, y antes le dieron a las empresas que llegaron, les dieron esa fuerza que necesitaban para que surgieran. Y nos quedamos los negros y ya estamos moderando tertulias. Ha progresado mucho. Pero ahí me parece que centrando otra vez el tema que tiene que ver con la historia de Segovia, y esa parte cultural es muy importante, y me parece interesante que la hayas tomado. Me parece importante también lo que hablaba John Jaime ahora, que tiene que ver con la parte geográfica del municipio, y me parece muy importante que él haya dicho que los legisladores en su momento tuvieron en cuenta los accidentes hidrográficos y orográficos a ríos y montañas para poder poner los límites o establecer los límites al municipio. Y en ese momento hay como un dilema que todavía está en el ambiente, y es realmente hasta dónde es Segovia y hasta dónde no es Segovia. Y resulta que es que cuando el decreto 100
de 1880 que fundó Segovia le dio unos límites, se los dio fijos, pero como no habían esas ayudas tecnológicas que hoy hay, como el GPS y la cartografía satelital, las imágenes satelitales y todo eso, pues todo el mundo se imaginaba, estoy en Remedios, otros se imaginaban en el mismo lugar que están en Segovia, pero nunca hubo nada cierto. Hasta que después que ya hubo esas ayudas, pues las personas que ahora tenemos la fortaleza o la bondad, por Dios, de coexistir en este instante en común, hemos podido de pronto dilucidar ese asunto, y por eso ahora los límites de Segovia los tenemos claros por dónde son y de acuerdo al decreto de fundación. Y por eso sabemos que Segovia mide 1.231 kilómetros cuadrados con 123.100 hectáreas. Y ya han habido algunos instrumentos administrativos como los planes básicos de ordenamiento territorial que han delimitado por veredas, por caseríos, por corregimiento y eso. Entonces, hay una cuestión que le queda a la gente en la mente y que confunde mucho, es cuando ven, por ejemplo, un mapa de Antioquia o un mapa de Ligá, que ven que Segovia está lleno de líneas rectas, ¿sí? Lleno de líneas rectas, y los linderos que le dio el decreto 100 a Segovia no son líneas rectas, excepto una que es la que mencionaba el amigo John Jaime, que es de la desembocadura del río Bagre en la quebrada Doña Teresa, en líneas rectas a las confluencias de las aguas del río Tamar en río Magdalena, pero lo demás no es línea recta, excepto también el pedacito que hay entre Machuca y el río Mata, que es directamente desde Cerro Cabeza hasta el río Mata, que es directamente hasta la desembocadura del Maní en el Mata. Sobre esa aclaración que está haciendo Fernando ahí, de esos puntos arcifinios y ese trazado, precisamente nos hablaba de una orografía, pero también se utilizaba por esos tiempos la toponimia, que son los nombres originarios que tenían por denominación indígena. Y entonces ahí eso eran puntos, siguen siendo puntos referentes para aún con relación a eso, porque nosotros nombramos, por ejemplo, la quebrada, la Culebra, el Aporreado, y en la toponimia original de los planos originales no figuran esos nombres. Están las toponimias, pero con los nombres que tenían hace 100 años. Lo que pasa es que ahí el mismo gobierno o la misma gente generó un problema desde el principio, pero desde principios del siglo XX el mismo gobierno nacional trató de organizar el asunto, y por eso en 1912 el Congreso de la República le dio una orden a Antioquia que cuadrara los límites de acuerdo a lo que decía el decreto, y mandaron una comisión de la Secretaría de Gobierno en su momento del departamento que cuadrara los límites de acuerdo al decreto, y vinieron, hicieron un recorrido, tomaron pues topografía y eso, pero el informe se le quemó cuando se quemó la Asamblea Departamental de Antioquia, la biblioteca, y se perdió toda la información. Entonces quedamos en ese limbo todavía geográfico. Pero en 1939 vino una comisión que mencionaba John Jaime, que era una comisión de censos, pero era para un tema electoral y poblacional. Y resulta que vinieron y desconocieron los límites que le había dado el decreto 100 de 1880 al territorio, y ellos mismos, como no se podían dirigir a los territorios, hicieron un mapa y lo hicieron a base de líneas rectas. Por eso cuando uno mira la cartografía del Ligá que hay ahora, la mitad del casco urbano de Segovia no pertenece a Segovia, según eso, ni el Alto de los Patios, ni Marmajito, ni el Aporreado, ni Matuna, casi hasta allí, hasta la Fonda, pero es por ese asunto. Sin embargo, después el mismo municipio de Remedios, a través de escritos, se manifestó a la gobernación de Antioquia, por ejemplo, un escrito del año 57 donde le decían, venga, cuadremos ese asuntico, pues que siento que me están robando territorio, pero no se hizo nada hasta ahorita, hasta el año 2016, y todo tiene que ver ya con los acuerdos de paz del gobierno nacional con las FARC, cuando quisieron ya que se metieron o que establecieron los campamentos en Carrizal, donde ya
Segovia dijo, no, un momentico, venga a ver que es que este territorio es mío, pero Remedios dijo, no señor, es que es mío porque yo lo he atendido toda la vida. Entonces todos dos tenían razón, y es el conflicto actual de límites más bonito que ha tenido el municipio. Pero miremos adicionalmente algo, pues lamentable lo del incendio de toda esa documentación a nivel departamental, pero también es lamentable que nuestros municipios, tanto Remedios como Segovia, no tengamos unos archivos históricos donde muy claros, porque estos que tiene aquí el amigo Fernando fueron ubicados en bibliotecas, no concretamente acá en la municipalidad. ¿Qué tal que tuviéramos nosotros esa riqueza de la historia todavía en archivos? Pero aquí también sucedió lo mismo, e incluso con la empresa privada también sucedió algo igual. Llega la multinacional Gran Colombia Golf, María Consuelo Araujo, y también nos quema una cantidad de archivos de la llegada de los ingleses acá, porque como al fin y al cabo ya era otro capítulo de la minería, entonces a ellos no les interesaba lo de atrás. Antes, por el contrario, borraron esa historia porque no les interesaba que resurgiera de pronto algo dentro de esos archivos. Vale la pena saber cómo se dirimió el conflicto de Carrizal, porque dices que los dos tenían razón, pero obviamente eso lo dice de manera figurada. Sí, pero los dos tenían razón. Únicamente solo uno puede tener exactamente, Amaya, los dos tenían razón, y le voy a decir por qué sustento eso. Remedios tenía la razón porque ellos decían, no, es que un territorio que administrativamente siempre lo hemos atendido. Nosotros hemos formado juntas de acción comunal, creado escuelas, vías no, porque vías no existían, y atendemos la comunidad. Pero Segovia también tenía razón, porque, oye, un momentico, que es que por donde me están atendiendo la gente, no es de ustedes, eso es de nosotros, venga, organicémonos. Entonces, para organizar ese dilema que había, y ahí sí se intervino el IGAD, entonces el municipio de Remedio, el municipio de Segovia crearon un conflicto limítrofe ante el IGAD, que es un tema legal, que está reglamentado por una ley de 2011, y se formó un conflicto limítrofe que dio origen a una comisión. Esa comisión, conformada por el IGAD, el departamento, con Antioquia, los municipios de Segovia y Remedio, el departamento de Bolívar, todos los municipios vecinos, empezó a hacer reuniones en Bogotá, y con base, entonces hubo tres cosas importantes para dirimir ese conflicto. Uno, el sustento histórico, que tiene que ver con decretos, leyes, resoluciones, eso. Dos, un concepto de tema geográfico, mapas, planos y eso. Y lo otro, de tema de las comunidades, lo que la gente... ¿Cómo se sentía la gente? Fernando, ¿no existe una ley por allá donde, digamos, un particular o un municipio no puede hacer una inversión en cosa ajena? Pero es que realmente Remedios nunca supo que estaba invirtiendo en Segovia, porque Segovia no creo que Remedios estaba invirtiendo en nosotros corriendo el riesgo de ser un poco impopular, quisiera que dejemos el tema del conflicto Segovia-Remedios en esta zona Carrizal, porque sabemos que hay versiones de yacimientos auríferos, del asunto de los acuerdos de paz con la FARC, intervención administrativa. Entonces sería un poco injusto que debatamos acerca del asunto si no tenemos una contraparte acá. Entonces los invito a que retomemos la historia de la conformación de nuestros municipios, Segovia y Remedios obviamente, pero en el contexto de lo histórico. Pero es que estamos abordando ahora el tema geográfico, y por eso es complementario el tema limítrofe, es complementario en lo geográfico, sí. porque es que desde lo histórico, con los decretos de fundación, se dieron unos linderos, que son los que hasta la fecha están. Pero sí, otra cosa ya es el tema administrativo, pues, y el conflicto limítrofe que se generó y que ya se dirimió además, porque hoy ya está claro, pero es un tema que tiene mucho de largo y mucho de ancho, bueno, para cortarlo. En cuanto a lo histórico, ahí se presentó una situación cuando se independizó Segovia de Remedios. Esa situación de violencia que se dio porque
por lo que conozco, en Remedios se quedaron unas personas que se llamaban ser conservadores, y para Segovia se vinieron los que se llamaron liberales en ese tiempo, y vino la violencia entre rojos y azules, bipartidista, que eso fue un tema que aún en muchas familias dejó todavía secuelas, porque aquí hubo gente bastante violenta que por ejemplo, en la granja, acá abajo en la trocha, hasta el ejército tuvo que participar en esa época de la violencia, y hubo asesinos tan grandes pues que se deleitaban, que gozaban tirando niños al aire para pararlos en un machete, y esto pues fue algo que aún es la historia fea que tenemos de nuestros municipios. Lo mismo que esos encuentros que se daban entre personas de Remedios y Segovia en el Alto de los Muertos, y tantos acontecimientos como que quienes laboraban en este territorio, en las noches cuando salían de jornada se encontraban con un grupo, y el grupo los enfrentaba y le decían de qué color político es usted, y entonces tenían que jugarse la vida prácticamente a decir si era rojo o azul. Sí, yo lo digo porque mi papá, estando muy pequeño, llegó muerto de miedo tirando la puerta, pues porque venía súper asustado. Le preguntaron cuál era el color político de él, y lógicamente pues él se la jugó y dijo cualquiera, y entonces cuando lo dejaron respirar, volando llegó a la casa. Tenés tanta razón cuando decís que eso, la segregación de Segovia de Remedios generó una discordia tan grande que por eso que llegó hasta al punto de convertirse en ley. Un territorio tan pequeño como este generó una ley, la ley 108 de 1881, que devolvieron el decreto, una ley nada más para tumbar un decreto. El decreto 100 que formó a Segovia lo tumbaron a través de una ley, de la ley 108 de 1881, y sin que bastara eso, lo afianzaron con un decreto, con el decreto 850, con el 851 de 1881, del mismo año, imagínense. ¿Y por qué fue? Porque nos dice la historia que es que cuando se formó Segovia, la gente, los ricos de Remedios, los gamonales que llamaban, y los conservadores que quedaron allá, quedaron tan inconformes que inmediatamente empezaron a chuzar políticamente y económicamente al departamento para que se devolviera el decreto. Tuvo hasta influencia de los curas. Ahí tenemos a Monseñor Willes, totalmente enemigo del Partido Liberal. Infausta recordación para los liberales. Infausta recordación. Eso, pero el accionar de Monseñor y todos esos acontecimientos que estamos haciendo alusión en estos momentos fueron casi 70 años después de estos decretos. La cosa es que esa pelea bipartidista no se afianzó solamente del 9 de abril del 48, sino que atrás con la hegemonía conservadora, con la guerra de los 1000 días, más atrás, que ya eso sí está muy paralelo a la época de nuestro nacimiento como municipio. Siempre hemos tenido pues el conocimiento de que los pueblos donde había gamonales, y eso, el gamonal era la persona más importante, más influyente en el pueblo, económicamente. Y si era económicamente, entonces siempre estaban al lado de la Iglesia Católica, el juez y el notario, esos eran los gamonales. Todos cobijados sobre la Constitución de 1886 de Núñez, que le dio todo el poder a ellos. A la Iglesia y a los militares. Exactamente. Y al pueblo lo dejó en veremos. Entonces ahí, al venirse todas esas personas hacia acá, donde aquí no habían gamonales, que eran unos gringos que les importaba cero, si usted era liberal o conservador, ya necesitaban 20 para la mina. Exacto. Entonces que le tocaba al pobre de por allá que no era ni amigo del gamonal ni del cura, venirse a buscar con su familia un sustento aquí, trabajando en una mina donde todos eran de igual a igual y no había que hacerle reverencia a nadie, simplemente trabajar.
de ahí es... Mira, el mira que descontento. eso nos lleva a otro tema histórico del municipio, y es, por ejemplo, la creación del Parque de Segovia, por ejemplo, que los personajes que tienen estatua ahí no indica, sino que Una lo estigma reafirma liberal, lo que estás sí. diciendo, que mero liberales. ¿Sí o no? Porque Enrique Olaya Herrera, pues... Pero Y Bolívar por allá en el otro parque solo y Pero escondido. aquí se suscitó un conflicto interno en Segovia a raíz de esos monumentos ahí, ¿cierto? Eso fue por allá en los años 50. Benjamín, ¿no? Algo así que hubo unos conservadores que estaban habitando acá el municipio, que en su momento se pronunciaron y tiraron esos monumentos al piso. Por allá el monumento de Olaya Herrera se fraccionó. Yo recuerdo porque me comentaba mi padre, un señor Carlos Arroyave, que era del mismo municipio donde vino mi familia, Carolina del Príncipe, que Carlos Arroyave cogió los pedazos de Olaya Herrera y se los llevó para su casa. Imagínense hasta dónde llegaba pues esa afiliación política, ¿no esa- es cierto? El fervor político. Eso No era de fue bronce, político. fue no, bronce, eso No, pero eso- es desarmado. El Sí, monumento... sí. El monumento de Olaya es armado. Articulado. Es articulado. Ah, ya. Los otros que son bustos son una sola pieza. Lo hacía. Entonces mira que una cosa va llevando a la otra, ¿sí o no? Lo que mencionabas ahora de cuando Segovia se le segregó a Remedios, que generó un montón de inconformidades, y que ustedes aportan pues que de pronto tiene que ver con los nexos políticos entre conservadores y liberales, nos llevaron realmente a otro tema en Segovia, que fue la fundación del parque, y enseguida ponerle ese nombre y poner esas... Bueno, pero entonces Próceres. miremos el Parque de Segovia inicialmente, o lo que ahora es Parque de Segovia. Ahí era la ganadería de Liborio Bataller, ahí era el ordeñadero de Liborio Bataller, ahí era donde él tenía sus vacas y llegaba la gente, porque Liborio Bataller incluso tuvo su residencia, su casa, en toda la esquina de lo que hasta hace poco conocimos como El Dorado, la cantina del Dorado. Don Dairo, disculpe, usted me amplía. Para la televidencia que no sabe, ¿por qué no le explicamos quién fue Liborio Bataller? Porque él fue uno de los que lideró pues la conformación de Segovia pues como municipio, y creo que fue el que repartió o loteó el pueblo las hectáreas que se dio la empresa minera para fundar el pueblo, que fue el encargado como de lotearlo. Miremos esta parte. Por parte de Remedios fue enviado acá a una zona, Vera concretamente, el hermano de Liborio Bataller, que se llamaba Blas Bataller. Entonces, miremos si Blas trabajaba en ese tiempo con el municipio de Remedios, con la alcaldía de Remedios, ¿sí? Para cuando ya se estaba organizando el municipio de Segovia. Entonces ahí hubo hasta pugna entre hermanos por esa situación laboral. Ellos, ahí hubo unos señores, varios españoles que participaron precisamente en la conformación de este municipio. Y lo mismo de parte de Remedios, también hubo españoles. Por allá hubo un Juan Ambrosio de Remedios que lo nombran como el defensor de Remedios. Y era un español. Entonces es importantísimo pues que nosotros profundicemos mucho en esa parte histórica entre los dos municipios. Y todavía hay descendientes de Liborio Bataller en Segovia. Por ejemplo, la más directa que había era doña Adela, la mamá Adela Madrid, De los Lescano. de los Lescano, ahí en el barrio La Madre, a todo el frente del Parque La Madre. Y murió doña Adela, que era nieta o bisnieta, era bisnieta de Liborio Bataller, pero están los hijos de doña Adela, hasta que ahora sí, son apellidos netamente españoles. Madrid Lescano son apellidos que criollos no tienen nada, ¿sí? Qué buen dato que nos arrojan para el cierre de este primer ejercicio de la tertulia. Estimados contertulios, todos sabemos el tiempo en televisión es corto. Agradecemos nuevamente al canal Región TV, la monitoría de Vigías del Patrimonio y Literatura del municipio, y quedamos con muchas tareas, amplias tareas. Por ejemplo, a manera de sugerencia, habría que pensarnos en la realización de un glosario de los términos que aquí se vayan presentando.
como el Asifinio, por ejemplo, que lo mencionó primero John Jaime, luego Don Dairo, invitación también para la teleaudiencia. Aquí hoy están haciendo un documento histórico del municipio de Segovia, de Remedios, vale también ampliarlo, y de la voz de nuestros insignes contertulios y ciudadanos de Segovia, se puede soñar con un documento más allá de una tertulia y una conversación entre amigos, sino que más adelante esto nos sirva para ampliar la historia, que bien decía don Fernando, no está escrita. Hay muchos vacíos, muchas malinformaciones alrededor de este municipio y de nuestra territorialidad. Muchas gracias, contertulios. Queda solo invitarlos para un nuevo encuentro en el que vamos a estar hablando de la principal fuente económica de nuestro municipio, de la minería y sus empresas y conflictos alrededor de ella. Teleaudiencia, muchas gracias nuevamente, gracias Canal Región TV y Isabel Alzate, nuestra monitora de Vigías del Patrimonio y Literatura, y muchas gracias en especial a la Biblioteca Arturo Vargas Medina por ofrecernos este espacio. A ustedes, muchas gracias.